deriva implícitamente. Por ejemplo, en este caso, aquí la derivada con respecto a x sería 2x al cuadrado por x, perdón, 2x al cuadrado más la derivada de y cuadrado, que sería 2y al cuadrado por y' igual a la derivada de 16, que es 0. ¿Okay? Eso es derivación implícita, que no voy a regresarme para nada a eso. ¿Okay? Y luego lo que vimos en la clase pasada es que precisamente es esta parte de acá, que es que si yo tengo una función y que una función va, tanto crece bueno, crece o decrece, hay un cambio en y y un cambio en x, entonces a la fracción f de x sub 2 menos f de x sub 1 sobre x2 sobre x1, esto es el intervalo, recuerda el intervalo de y el intervalo de x, entonces ahí uno puede ver la diferencia, ¿verdad? O el razón de cambio promedio, que es lo que se llama así, razón promedio de cambio, de y con respecto a x en este intervalo, que es lo que les decía yo con la gráfica de ver aquella función x a la 3 más 1, y en donde en el intervalo de 0 a 1 había una razón de cambio pequeña, pero del intervalo de 1 a 2 la razón era más grande, pero es porque la función en ese intervalo crecía mucho más rápido. Ok, entonces en el momento en que calculamos el límite cuando esto tiende a cero, o sea, a un final, cuando calculamos la derivada, entonces si hacemos el cálculo, recuerden que esto no es la derivada, aquí simplemente es un cálculo de fx2 menos f, o sea, es un cálculo de la pendiente, nada más, ¿verdad? Pero si lo hacemos cuando cuando esto delta x tiende a cero, o sea que ese intervalo se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, entonces lo que se obtiene precisamente es la derivada. Y esa derivada, entonces, es lo que se le llama razón de cambio instantáneo. ¿Okay? Eso fue lo que vimos al inicio de la clase pasada. Luego, ¿ok? De luego, entonces, podemos ver algunos ejercicios. Ya la vez pasada habíamos resuelto un par de ejercicios. Precisamente, yo les comentaba la clase pasada que en el tipo de ejercicios que vamos a resolver, bueno, que van a salir en la prueba o en el examen, son de este tipo, donde yo ya les doy, donde ya se da la ecuación. Entonces, al darse la ecuación, lo único que hay que hacer es derivar con respecto al tiempo, ¿ok? Y luego determinar en el tiempo en que nos da. Sin embargo, bueno, ahorita, más adelante vamos a resolver este problema para que ustedes vean este o este. Vamos a resolver este problema para que ustedes vean que obviamente el resolver estos problemas es mucho más fácil que lo que vamos a hacer en clase, o lo que estamos haciendo acá, ¿ok? Entonces, la vez pasada resolvimos un problema parecido a este. No, ese no. Ese no. Vamos a ver. Este. Resolvimos este problema lo resolvimos, ¿verdad? Que recuerden que lo de la expansión de las ondas del agua, ¿verdad? Ese fue el segundo problema que resolvimos. Y hoy vamos a resolver no, vamos a ver si está aquí arriba, tiene forma de cono, que es lindísimo. ¿Okay? Este problema es muy bonito. Entonces, nada, voy a copiarlo, ya lo copié, y voy a pegarlo en la pizarra. Entonces, bueno, voy a borrar esto. Y voy a poner esto aquí. Lo pegamos acá. Ok, entonces ve, ahí está el problemita. Dice, un tanque de recolección de agua tiene forma de cono invertido de 16 metros de alto y 4 metros de radio. Se bombea en su interior a razón de 2 metros cúbicos por minuto agua, bueno, sí es agua, ¿verdad? Entonces se ingresa agua a 2 metros cúbicos por minuto. ¿Qué tan rápido sube el nivel del agua cuando éste ha alcanzado una profundidad de 5 metros? Ok.
Aquí hay un montón de datos interesantes. Este ejercicio para mí es uno de los ejercicios en donde se visualiza mejor lo que el concepto de razón de cambio por por varios motivos, ¿verdad? Entonces, empecemos. Bueno, lo primero que hay que hacer en cualquier problema es, si es posible, hacer un bosquejo del dibujo, ¿verdad? En este caso sí es posible porque estamos hablando de un cono. Entonces, hacemos ahí un bosquejo del dibujo. Luego, lo siguiente, ya después de hacer el bosquejo, en el dibujo ponemos los elementos, tanto elementos que son constantes como elementos que son variables. Por ejemplo, ¿qué elementos constantes hay acá? ¿Qué elementos Altura, constantes tiene esto? Ajá. ¿Qué la me dijeron altura, ahí? o bueno, profundidad. Ok, la altura. Dice que es de 16 metros de alto. ¿Y qué más tiene otra constante? Radio, El radio. Dice que el radio es de 4 metros de radio. ¿Y qué otra cosa hay La razón a la que se mueve agua. exacto, otra cosa que es constante, que la cantidad de agua que va ingresando dice que ingresa a 2 metros cúbicos por minuto. ¿Ok? Entonces, esos elementos son constantes, o sea, no cambian. No cambian por ninguna razón. El cono va a tener 4 metros de radio, el cono va a tener 16 metros de altura y el agua siempre va a ingresar a esta velocidad. ¿Ok? Que de hecho todos esos son datos de cierto sentido reales, en el sentido de que uno puede controlar la presión de una manguera para que ingrese tal cantidad de agua a tal presión y todo lo demás. Entonces, esos datos, ¿verdad? O sea, el hecho de que sea constante es real, ¿verdad? Ahora, eh, ¿cuáles variables podemos ver aquí o tiene este problema? ¿Qué tipo o cuáles variables podría tener? El nivel la, del agua. Ok. Y cuando hablamos de nivel del agua, ¿a qué nos referimos? O sea, digamos que supongamos que el agua va por aquí, que va por ahí. Cuando hablamos del nivel del agua, ¿a qué se refiere? A la altura a la que se encuentra. Ok, muy Ajá. bien. A una altura h, ¿verdad? A esta altura, que digamos que la profundidad o el nivel, como quieran hablarle, pero realmente está haciendo referencia a la altura, o sea, desde el vértice a donde está el agua es la altura, ¿verdad? Pero no la altura del cono, porque la altura del cono ya sabemos que es 16, sino la altura de este conito nuevo que se forma acá, donde este conito nuevo es el cono repleto de agua. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa va cambiando? El radio de ese conito. ¿Ok? Aquí se me forma otra, por decirlo así, otro circulito, ¿verdad? Y este circulito aquí, o sea, digamos, que se le llama otra base. Esta base va a tener que un radio, porque es un circulito. Pero estas dos cosas van cambiando. ¿Por qué van cambiando? Porque a la hora de ir subiendo, por ejemplo, voy a hacer aquí, ¿ok? Vengo muy didáctico. Un rato después, ¿verdad? Un minuto después, digamos, o 2 minutos después, el nivel del agua está aquí. El nivel del agua va por aquí. Entonces, por lo tanto, este radio que antes estaba, que era de aquí a aquí, ya ahora es diferente a este radio. Ya este radio es más grande. Y esta altura que antes iba de aquí a aquí, entonces ya ahora es más grande porque ahora la H es esta, ¿verdad? Entonces, por eso es que podemos decir que esta R y esta H son elementos variables en el problema, ¿ok? Son elementos variables. Entonces, voy a deshacer eso que acaba de escribir. Simplemente lo voy a deshacer nada más. Recuerde que este video va a estar en el canal de YouTube, ¿verdad? Ok, entonces, ya sabemos por qué son variables. Ahora, viene otra pregunta. Eh,
Vean, digamos, aquí va ingresando agua, ingresa agua, ¿verdad? ¿Ok? Digamos, ok, vamos a ver cuál les hago la pregunta. Bueno, no importa. La velocidad con que aumenta la altura, que ahorita alguien me lo dijo, el nivel del agua, ¿verdad? Una pregunta es, ¿aumenta el nivel del agua más rápido al inicio o al final? Al inicio. Al inicio. Al inicio, aquí el nivel del agua aumenta rapidísimo, ¿verdad? Mientras que aquí al final el nivel del agua aumenta muy despacio porque tiene que abarcar todo este espacio, ¿verdad? Este es el equivalente, cuando yo explico este problema, es el equivalente a cuando uno se está comiendo un cono, ¿verdad? Y el momento en que uno se come un cono y el cono viene precisamente de esta forma, ¿verdad? Que tiene forma de cono, ¿verdad? De ahí, al principio el cono le dura, pero cuando uno ve en 2 toques ya uno ya no tiene cono, pero es precisamente por esto, ¿verdad? Porque aquí el volumen es mucho más grande que aquí abajo. Por lo tanto, un mordisco aquí jamás puede representar un mordisco acá, ¿verdad? De la cantidad de helado que uno se coma o lo que sea. Entonces, es el equivalente a la cantidad de agua que va ingresando. La cantidad de agua que va ingresando aquí aumenta muy, muy rápido porque el espacio es muy pequeño. Sin embargo, con respecto a aumentando, esa velocidad de H, perdón, sí, esa velocidad de H, sí, aquí va disminuyendo. Entonces, la velocidad va disminuyendo. ¿Ok? Este concepto, ¿verdad? Y por eso es que aquí se ve tan claro, es el equivalente de lo que les decía la clase pasada de cuando la velocidad en que se separaban eh, A y B, ¿verdad? Porque la velocidad en que se separan A y B, al inicio se separaban rápido, pero ya después de un rato, ya esa separación, la velocidad en que se van separando ya no es tan rápida. Es el equivalente acá, a lo que está pasando aquí. Ahora, pregunta. Voy a ponerlo con rojo. ¿Quién es este? ¿Quién será? ¿Verdad? Bueno, no, vamos a estar antes, bueno, sí, con rojo, no importa. ¿Cómo relaciono esas variables? Aquí me falta otra variable, ¿verdad? Que no me la han dicho. ¿Cuál sería la otra variable que falta? Diámetro. ¿Ah? El área. El área no. O sea, no, porque el área del cono es igual. Aparte que el área no me sirve mucho aquí. Ahorita van a ver por qué. La velocidad La velocidad, ¿la velocidad de qué? con la que sube el nivel del agua. Ok, con la que sube el nivel del agua. Dame un toque. El camión de la basura. Ok, la velocidad con que sube el nivel de agua. Muy bien. ¿Y esa cómo la podemos llamar? Esa velocidad. ¿Quién sería? Esa velocidad, eso que me están preguntando, ¿verdad? Que acaban de decir, la velocidad con que sube el nivel del agua. Entonces, ¿quién sería esa velocidad? That's it. Ajá, muy bien. Entonces, la velocidad que va aumentando el nivel del agua, es lo que llamamos de H de T. Eso es lo que nos están preguntando. No sabemos a qué velocidad sube el nivel del agua. Eso no lo sabemos. Pero ¿quién será este 2 metros cúbicos por minuto entonces? ¿Quién es? Sin miedo, digan ahí cosas. De V de T. Oh, ok. ¿Pero quién es V? Volumen. Ok. Exacto. Esa es la variable que no me habían dicho que tal. Esa es otra de las variables, ¿verdad? Y que no me habían dicho que era una variable. La otra variable que, voy a ponerlo aquí de otro color para que se vea mejor. La otra variable que hay aquí en el problema es el volumen. No el volumen de todo el cono, eso no. El volumen del nivel, el volumen del agua, ¿ok? Aquí el agua tiene un volumen, aquí más arriba el agua tiene otro volumen diferente, que es la cantidad de agua que ha ingresado.
Este volumen o cantidad de agua es el equivalente, ¿ok? Entonces, este volumen va a ir cambiando. En este momento acá, el volumen es 1, en este momento acá el volumen es otro, el volumen va cambiando. Entonces, el volumen es otra variable. Y entonces, ¿quién sería este 2 metros cúbicos por minuto? Precisamente es dV de T, ¿ok? Entonces ya tenemos todos los elementos, ya estoy utilizando todos los elementos de acá, ¿ok? Ah, bueno, un detalle importante que también lo vimos en la clase pasada, es el siguiente, ¿ok? Voy a hacerlo aquí en la esquina. Si yo les preguntara, el ejercicio dice, ¿qué tan rápido sube el nivel del agua cuando es alcanzado a una profundidad de 5 metros? ¿Ok? Digamos, por ejemplo, si ustedes lo que hacen es, pregunta, esto sí lo vamos a utilizar acá, ¿cómo relaciono esas variables? ¿Cómo relaciono la variable V con la variable R y con la variable H, perdón? Y sería con la fórmula del volumen. ¿Alguien se acuerda de la fórmula del volumen de un cono? ¿Alguien se acuerda de la fórmula del volumen de un cilindro? Pi R na 2 por H. Sería, el de un cilindro es el área de la base, que es pi r cuadrado, por la altura. ¿Ok? Esa es la de un cilindro. Un cono es un tercio de eso, porque en un cilindro con esta base caben 3 conos. Es una propiedad interesante. Ok, entonces esta es la fórmula que me relaciona las 3 variables, la variable v, la variable r y la variable h. ¿Ok? Este es el equivalente al teorema de Pitágoras que utilizamos la clase pasada, o es equivalente al área de un círculo que también utilizamos en la clase pasada. Entonces recuerden que la forma en que se relacionen las variables es diferente de un problema a otro, ¿verdad? En este caso, como el problema habla de metros cúbicos de una vez tienen que imaginarse volumen. Si el problema habla de metros cuadrados, ya tienen que imaginarse el área, ¿verdad? Entonces tienen que relacionar la función área, ¿ok? Bien, entonces esta es la fórmula. Pero aquí tengo un pequeño problemita, ¿verdad? Yo aquí tengo la variable v, aquí tengo, bueno, ahorita vamos a ese pequeño problema. Lo que les iba a decir era que si yo les preguntara cuál es el volumen del cono, ¿verdad? ¿Cuál es el volumen del cono? De todo el cono grande, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cómo se resuelve eso? Simplemente sería V es igual a 1/3 de pi por R cuadrado. ¿Quién es R? ¿Cuál es el 4. radio del cono? 4. 4. 4 al cuadrado por la altura del cono, que es 16. 6. Listo. ¿Esto tiene algo de cálculo? Nada. No tiene absolutamente nada de cálculo. ¿Ok? Eso es un ejercicio de 10º año. ¿Ok? Que es calcular el volumen de un cono. Listo. Eso no tiene nada de cálculo. Entonces, el ejercicio no es calcular el volumen del cono. Tampoco es, y aquí viene la diferencia, cuál es el volumen del cono a los 5 metros. Digamos, cuando la altura es 5, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿cómo se resolvería? V es igual a 1/3 de pi por R cuadrado, que ahorita no sabemos quién es R, pero sí sabemos que H es 5. 5. Ese R se puede calcular. Pero lo que me refiero es que si ahorita, de hecho ahorita vamos a ver cómo se calcula, porque esta es la parte importante, parte importante de lo que vamos a resolver acá. Pero aquí, como le digo, es que aquí el ejercicio no tendría nada que ver con cálculo. Absolutamente nada que ver con cálculo. Es un ejercicio en donde simplemente se aplica una fórmula y listo. Entonces, tienen que ver muy bien, diferenciar entre estas preguntas, ¿verdad?
Lo mismo que yo le explicaba en la clase pasada con Pitágoras, que es, yo no le estoy preguntando la distancia entre A y B, no estoy preguntando la distancia entre A y B, estoy preguntando la velocidad en que esa distancia aumenta. Entonces, son preguntas totalmente diferentes, ¿ok? Entonces, significa que esto en algún momento hay que derivarlo con respecto al tiempo, pero tengo un problema acá. Tengo una variable R que me está estorbando, porque yo tengo todo, tengo que averiguar el todo en términos de H, ya tengo de V de T, tengo que averiguar de H de T, no tengo de R de T, no me dicen con respecto a qué velocidad aumenta el radio. Cuando eso sucede, cuando yo tengo dos variables acá y no tengo no tengo la información de la velocidad de la otra variable, eso significa que es que estas dos variables están relacionadas. Entonces tengo que buscar cómo relacionar esas dos variables. Y ojo acá, aquí es donde hay que utilizar un principio geométrico, ¿verdad? Que es este, ¿verdad? Voy a hacer el dibujillo aquí. Entonces yo tengo aquí el cono, bueno, el cono no, es un pedazo de cono ahí, donde esto es 16 y donde esto es 4. Ese es el radio, ¿verdad? ¿Ok? Y digamos que por aquí va R y por aquí va H. Entonces yo tengo que buscar cómo relacionar este R y H con respecto al 16 y al 4. ¿Alguien que me diga alguna idea? Diferencia de triángulos con, le pone el 5 ahí en la H. El 5 en la H. ¿Cómo otra Sí. vez? Como Digamos, semejanza de... que no me acuerdo cómo se llama bien, pero como que relaciona los triángulos para sacar esa R. Ah, ok, ok. ¿Y alguien dijo cómo? ¿Alguien dijo algo? Semejanza. Ok, por Sí, semejanza. semejanza. Exacto. Que me imagino que es lo que quiere decir Brandon. La semejanza de triángulo lo que dice es que este triangulito pequeño es semejante a ese triángulo grande. Entonces se va a cumplir que el radio pequeñito es al radio grande, como la altura pequeñita es a la altura grande. A eso es lo que se refiere que los triángulos son semejantes y como los triángulos son semejantes, los lados son proporcionales. Y entonces, cuando hablo yo de una relación entre las variables es encontrar una igualdad. ¿Ve? Entonces yo aquí a través de esta igualdad puedo despejar R en términos de H. Si yo paso este 16 para acá, entonces me queda, vamos a hacerlo más grande, más pequeño. Ampliar, ¿no? Al revés. Ay, siempre tengo eso al revés. Entonces, este 16 por R entre 4 es igual a H. Y esto se simplifica, entonces que 4R es igual a H. Entonces, esta es la relación que hay entre, esta es la relación que hay entre H y R. ¿Ok? Por lo tanto, esta formulita es igual, entonces yo la puedo expresar como 4pi R cuadrado, pero R cuadrado, ¿quién es? Ay, espérense, ahí me equivoqué. Ay, qué necio. Este R cuadrado, ¿quién es? Ay, no, aquí me equivoqué. Jóvenes, vamos de nuevo. Yo tengo que dejar todo eso en términos de H. Entonces, más bien, lo que tengo que hacer es despejar R aquí, ¿verdad? Entonces, al despejar R, aquí más bien tenemos que R es igual a H sobre 16 por 4. Entonces, eso se simplifica, entonces queda H cuartos. Ese es el R que ocupo. Entonces, aquí yo ocupo sustituir este H entre 4 al cuadrado por H. Porque yo ocupo dejar todo en términos de H. Pregunta, ¿por qué sé que tengo que dejar todo en términos de H? Y no al revés, porque yo también esto lo puedo dejar todo en términos de R. Porque le están diciendo que es a una altura de 5 metros. ¿Ok? Ese es un indicador. El otro indicador es porque me están preguntando a qué velocidad aumenta la altura. Si me preguntaran a qué velocidad aumenta el radio, entonces más bien tendría que aquí despejar en términos de R, no en términos de H. ¿Ok? Rápidamente aquí, eso sería 1/3 de pi, ¿verdad? H cuadrado sobre 16 por H, entonces esto es 1/3, 3, esto da un 48 ahí.
Qué necio. Ok, un 48avo pi por h a la 3. Esta es la fórmula que me relaciona el volumen con la altura. Lo que les decía ahorita, o sea, hace un rato, es que para efectos de evaluación, en este caso, yo les daría este problema y les daría esta ecuación. O sea, yo ya les daría el problema y una vez les diría, la función que relaciona el volumen con la altura es esta. ¿Ok? Y entonces, todo este análisis que hicimos acá, que es importante que ustedes lo manejen, ¿verdad? Todo ese análisis, eh, todo ese análisis es importante manejarlo aquí en clase, pero a nivel de la evaluación, yo les voy a dar esto y les voy a dar esto de acá. ¿Ok? Obviamente, si no tienen claro estas cosas de aquí, esto, ¿para qué les va a servir esto? ¿Verdad? Entonces, tienen que tener claro eso. Ahora sí, ¿qué es lo que les tocaría hacer ustedes? ¿Ok? Entonces, les doy 4 minutos para que lo hagan. Lo que tienen que hacer aquí es derivar con respecto al tiempo. Bueno, muy importante. Recuerden que esas dos variables cambian con respecto al tiempo. El volumen va cambiando con respecto al tiempo y el h también va cambiando con respecto al tiempo. Entonces, deriven esto con respecto al tiempo, ¿ok? O sea, hacen derivación implícita con respecto al tiempo y ahí es donde ya se utiliza este dato que no hemos usado, que es cuando h alcanza los 5 metros, ¿ok? Hágalo. Recuerden que esto que está aquí es una constante, entonces a la hora de derivarlo, esta constante, todo eso es un numerillo, ¿sale? Y solamente tienen que derivar h a la 3. Entonces, 3 minutos para que lo hagan, porque eso es facilísimo, muy, muy fácil, entonces 3 minutos. Si tienen una duda, pregunten, jóvenes, o cualquier duda ahí que tengan. Voy a aprovechar para pasar lista, porque si no, los que no habían llegado, porque es que si no, después se me olvida. Jorge Abarca llegó. Sí, presente, profe. Ok. Roiner. Presente, profe. Ok. Yuri. Yuri Jiménez. María Mora. Sebastián Mora. Okay.
Profe, aquí estoy, solo que no puedo usar el chat. Mariana Pineda, Presente. Oscar Salas, No, siempre estaba y no puedo usar. Presente. Andrei Vargas, listo. Soy falto Yuri. Lo que me alegra, jóvenes, es que todos están llegando, excepto Andrei y María Mora, pero ellos tampoco llegaban en sesiones presenciales. Entonces, me alegra que todos estén, ¿verdad? Muy importante, si alguno, por alguna razón de conectividad o algo, ya no puede asistir a clases, por favor me avisan, porque tenemos que buscar otra estrategia. Pero por el momento, pues al menos veo que todos están llegando, esta sería la estrategia, ¿verdad? Con todos. Entonces, esta junto con la grabación del video, subirlo a YouTube y demás, ¿verdad? Esa es la otra estrategia, ¿verdad? Ay, sí, Francis Sequeira, no sé por qué no aparece en lista. Ya me voy a dar cuenta porque no aparece en lista. ¿Cuándo se matriculó usted, Francis? Yo Francis, vamos a ver qué es Francis. Casi el último día. Tuve que cambiar de curso por el trabajo. ¿Y usted iba a mis clases? Ok. Bueno, Francis, voy a apuntarla acá y Sequeira y ahí luego reviso con el sistema, ¿verdad? Porque tengo que ver si en el sistema está. Okay. Ahí después anoto el número de cédula. Ok. Entonces, listo. Entonces, vamos a revisarlo porque es un problema muy sencillo. Ok. Entonces, como les decía, ya ustedes, yo les voy a dar esto, les doy esto y entonces ya a partir de eso, lo que tienen que hacer es entonces, si ya se les da la ecuación, es derivar con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de v con respecto al tiempo aquí simplemente es de v de t. ¿Ok? Ahí no hay nada que hacer, es solamente de v de t. Como les decía, esto que está aquí, eso es una constante, entonces no hay que derivarla, la sacamos la constante. Y si derivamos 3h, h a la 3, que la derivada es 3h al cuadrado por la derivada de h con respecto al tiempo, que sería de h de t. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, ya ahora lo que hacemos es simplemente, por eso yo les decía que esos problemas son muy sencillos, porque como hay que derivar con respecto al tiempo, la mayoría de las derivadas son bastante sencillas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta es directa, digamos, de v de t, y la derivada de h a la 3, que es simplemente 3h cuadrado, ¿verdad? Entonces, ahora sí, sustituimos. ¿Quién es de v de t? Ya de v de t sabemos que es 2. ¿Ok? Esto es una constante por 3. ¿Quién es? Bueno, en este momento, después de que nosotros derivamos, es cuando utilizamos el dato de la rapidez en un momento dado. Aquí queremos, después de derivar, ya estamos hablando de rapidez, ya estamos hablando de velocidad. Por lo tanto, aquí es donde ya utilizamos que este h es 5 metros. Aquí, en este momento. Antes no, porque si lo utilizamos antes, que era el ejercicio de acá, lo que vamos a hacer es calcular el volumen del cono o del volumen del agua. Eso es lo que vamos a calcular. Pero
después de derivar, si yo sustituyo h, ya no estoy calculando un volumen. Lo que estoy haciendo es calculando una velocidad en ese momento dado. Entonces, aquí este h cuadrado, entonces sería 5 al cuadrado por dh de t, que no sabemos quién es, que es lo que andamos averiguando. ¿Ok? Entonces, ampliar, ¿quién es? Entonces se me olvida. Y listo, entonces aquí sería 2 por 48, pasa a dividir el pi, pasa a dividir el 3, pasa a dividir el 5 al cuadrado, y este es el de h de t, lo que andamos averiguando. Entonces quedaría 96 sobre esto, ¿y cuánto les dio de h de t? Si lo hicieron así, ¿cuánto da? Profe, en esos problemas siempre se deriva con respecto al tiempo. ¿Cómo? En esos problemas siempre se va a derivar con respecto Siempre. al tiempo. Lo que son problemas de razón de cambio, vamos a derivar con respecto al tiempo. Ok, Hay muchas algunos pocos que no, pero al menos esos no ni siquiera los vamos a ver nosotros. Pero sí es, ahorita la variable independiente siempre va a ser el tiempo. Ok, ¿cuánto da eso, jóvenes? Pues no sé si está bien, pero a mí me dio menos 210,2. Ah, no, sí, no está bien. A mí me dio 0.41. Sí, eso sí está bien. Ok, es esto dividido entre esto, no puede dar negativo. O sea, la velocidad puede dar negativa, ¿verdad? Pero me refiero que esto que está aquí no da negativo. Para que lo revisen. Ahí es que tal vez no puso la división o algo así, no sé. Ok, entonces en este caso sería 0,41 metros por minuto, ¿verdad? Creo que sí, estamos, las unidades son esas. Metros por minuto. Ah, bueno, recuerden que aquí no tenemos ningún problema aquí, porque todas las unidades están en la misma, perdón, todos los datos tienen la misma unidad. La H está en metros. La velocidad con que esto aumenta está en metros cúbicos por minuto. ¿Ok? Entonces, aquí no tenemos que, no nos tenemos que preocupar con lo de las unidades, porque todas tienen la misma unidad. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, Sí, ahí en el resultado no tiene que ser metros cúbicos por minuto. exacto. No tiene que ser metros cúbicos por minutos. Hagámoslo aquí para que vean. Voy a hacerlo, esto voy a hacerlo pero con unidades. Entonces, el de V de T es 2 metros cúbicos por minuto. ¿Ok? Igual a 1 sobre 48, eso es un numerillo. Pi es otro numerillo. 3 es otro numerillo. H sí está dado en qué? H son 3 metros al cuadrado. Y de H de T que no sabemos quién es. ¿Ok? Entonces, si yo agarro esto, 2 metros cúbicos por minuto, este lo paso aquí a multiplicar, el 48, el pi lo paso a dividir, el 3 lo paso a dividir, aquí, no, aquí tengo un error. Aquí 5, ¿verdad? Sí. El 5 al cuadrado lo paso, el 5 al cuadrado, que es 25, lo paso a dividir. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que este metro, bueno, ya agarramos los valores, que ya nos da ese 0,41, pero este metro cúbico se cancela con este metro cuadrado. Y entonces por eso nos queda metro sobre minuto. Ahora, esto tiene sentido, y eso es muy importante, todo tiene que tener sentido. ¿Por qué no tiene sentido un metro cúbico sobre minuto? Porque la altura es una distancia y las distancias se miden en unidades lineales, o sea, en metros. No estoy averiguando aquí, o sea, los metros cúbicos es cuando yo tengo que medir volúmenes, y en este caso la altura no se puede medir en términos de volumen. ¿Ok? Entonces, por eso aquí es siempre, por ejemplo, si al final quiero averiguar el área, cuánto va cambiando el área, entonces en ese caso, aquí nos tendría que dar metros cuadrados por minuto, porque las unidades del área son metros cuadrados. ¿Ok? ¿Está claro? Ok. Sí, gracias. Ok.
Profe, Sí. ese 48 de ahí que lo pasó a multiplicar, Multiplicar. sí, no tenía que pasar toda esa fracción a dividirlo, no sé. Si quiere, es que si quiere, ustedes esto que está aquí, esto, aquí hacen 2 sobre y agarran todo este número y lo pasan a dividir. Pero así como está, ¿verdad? Ajá, 1 sobre 48 y 3, 5 al cuadrado. Y si ustedes hacen esto en una calculadora, les va a dar esto mismo. Que es lo ok. mismo aquí el equivalente a multiplicar extremos y medios. Si usted multiplica extremos y medios, el 2 se multiplica con el 48. ¿Ya? Entonces no importa. Eso sí, tiene que aparecer. Si ustedes pasan a dividir todo este número, todo ese número va para acá, todo. No es que el 48 pasa aquí, a este nivel, Ajá. ¿no? O sea, eso lo pueden hacer y a un final, como ustedes usan una calculadora, entonces esto lo pueden meter en la calculadora, pero igual y les va a dar este valor. ¿Dudas? ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? Por el momento yo no. Ok, vamos a ver qué dicen aquí en el chat. ¿Listo? No. Ok. Profe, yo no he apuntado nada. Ok, actividad. Ahí. Ay. Listo, entonces voy a borrar esto. ¿Lo han seguido? Imagino que sí. Igual, de todos modos, ahí está el video, ¿verdad? Pero voy a borrar esto, pero es más fácil borrarlo así, que está con el borrador. Ok, vamos a hacer otro. Bueno, pero este otro los voy a dejar a ustedes que lo hagan un rato y ya luego lo resolvemos. Entonces, vamos a resolver, vamos a ver, esto es muy fácil. Ok, hagan este. Vean, este es un queque. Ok, pero es un tercio de fácil, bueno, también es 3 veces más fácil que lo que acabamos de hacer. Ok. Sí lo ven, ¿verdad? Ese es un queque. Este problema es muy, muy fácil.
¿Cómo está? Ahora vengan los muchachos de la basura. Y ya la hora de limpiar los caños. ¿Y esos son ellos o es otra gente la monitora? Ya voy a sentar a limpiar. Jóvenes, ¿listos? Ok, vean. Vamos a ver, tengo el audio abierto. Sí. Okay. Entonces, dice, un depósito cilíndrico, donde en este caso no tenemos un cono, tenemos un cilindro. Ok. De base circular de 50 centímetros de radio. Ok, esos son 50 centímetros. Le está entrando agua a razón de 25 centímetros cúbicos. 25 centímetros cúbicos por segundo. Como pueden ver, las unidades están dadas, perdón, los datos están dados en la misma unidad. Entonces no tenemos que cambiar nada. Estos están centímetros cúbicos, estos están centímetros. ¿Okay? Dice calcular la rapidez a la que sube el agua. Entonces, otra vez, esto es fijo, ¿verdad? Ok, entonces, el agua va por aquí, digamos que supongamos que el agua va por aquí. ¿Qué variables tengo acá?
A ver. La altura del nivel del agua. ¿Sí? Entonces, de hecho, eso es lo que están preguntando. La altura, esto que está aquí, ¿verdad? De aquí a aquí, esa altura que va subiendo el agua está H. ¿Ok? Esta es una variable. Pregunta. Aquí en ese momento, ¿cuánto es el radio? 50 Lo mismo. centímetros. Exacto, 50 centímetros. Entonces vean que en este caso, pero en cuadrado no, 50 centímetros. Vean que en este caso, esta no es una variable. Diferente al cono, porque recuerden que el cono, al ir aumentando el nivel del agua, también va aumentando el radio. En este caso no. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo calculamos el volumen? O sea, el volumen de esa agua. ¿Cuál sería la fórmula que tenemos aquí? ¿Cuál sería? ¿Cuál es la fórmula del volumen de un cono? R cuadrado No, por un cono H. no, de un cilindro. Pi Por R por R a la cuadrado. 2 por H. Vamos. Y entonces, pero en este caso, para este cono, ¿verdad? Que aquí cuando va subiendo este nivel de agua, sería pi, pero ¿cuánto es el radio? El radio es 50, ¿verdad? Centímetros al cuadrado por H. ¿Ok? Entonces, ahora sí. ¿Qué queremos averiguar? ¿Quién sería este 25? ¿Quién es este 25? V. No es V, ¿verdad? Es dV de T. ¿Quién me están preguntando? ¿Por qué me preguntan? Por DH Por de DH. T. Ok. DH de T. No sé quién es. Entonces, ahora sí. Agarramos esta función que vea que yo tengo solo la variable V y la variable H. Y la derivamos con respecto al tiempo, ¿verdad? Ok. Entonces, la derivada de V con respecto al tiempo es esta. Esto que es un numerillo, 25, 55, lo que es 2500 centímetros cuadrados, por la derivada de H con respecto al tiempo, que es de H de T. ¿Ok? Vean que en este caso particular, ¿verdad? Bueno, no importa, ahorita vamos a explicar eso. Entonces, sustituimos los valores que tenemos. ¿Qué valores tenemos aquí? Este es 25, ¿verdad? Vamos a reducir, vamos a ver si pego ahorita. Reducir. No, no pego. Ok. Entonces, ¿este que está aquí cuánto es? 25 centímetros cúbicos por segundo. Este que está aquí lo paso a dividir, ¿verdad? Y 2500 centímetros cuadrados. Y esto es DH de T. Y listo. ¿Cuánto da? ¿Cuánto les dio eso? Bueno, vea que el centímetros cuadrados se cancela con, perdón, el centímetros cúbicos se cancela con centímetros cuadrados. Entonces, el dato nos tiene que dar en centímetros por segundo. ¿Y cuánto nos da? 25 dividido entre pi 2500. Eso da una cochinadilla. ¿Cuánto le da? 0.003. 0,003. 003, exacto. Entonces, en este caso, en un cilindro, ¿ok? En un cilindro, la altura de un cilindro con esas características, ¿verdad? La altura va a subir a 0,003 segundos por centímetros por segundo, ¿ok? Un detalle importante de este ejercicio es que vean que aquí en este ejercicio no me dijeron en un instante tal, ¿verdad? No me lo dijeron, como en los otros, como en el anterior que me decían en el instante, no sé qué, ¿cuándo fue? Cuando la altura era 5, ¿verdad? Me decían en el anterior, creo. En este caso no, ¿pero por qué? Porque resulta que aquí no importa en dónde usted calcule la velocidad de h, esa velocidad es la misma. De hecho, esta velocidad va a ser una velocidad constante, porque no importa si usted lo calcula aquí arriba, el ejercicio no cambia en absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, pero eso es porque como el cilindro es así, ¿ok? No tiene ningún cambio, entonces la velocidad con que ingresa el agua es esa, 25 centímetros cúbicos por segundo. Pero la velocidad en que aumenta el nivel va a ser constante, va a ser la misma.
va a tener la misma velocidad. Cosa contraria pasaría, por ejemplo, en esto. Si lo ven ahí en la cámara. Este chilero, ¿verdad? Lo mismo que sucedió con el cono, es lo mismo que puede suceder con el chilero. Si yo ingreso agua acá, o chile, o lo que sea, aquí a esta botellita, la forma en que tiene este chilero, ¿ok? Lo que me va diciendo es que aquí al inicio la velocidad es constante, pero en este momento donde ya empieza a ser esta parte de acá, la velocidad ya no es constante. Aquí la velocidad va a aumentar y luego aquí sigue siendo constante, pero no la misma velocidad que la que está aquí abajo, sino una velocidad diferente. Ya, entonces en este caso la velocidad es constante en una parte, aquí va disminuyendo y luego aquí sigue otra vez constante, pero esta constante no es la misma que esta constante. Aquí aumenta a una velocidad mucho más rápida que acá. ¿Ok? Si la forma fuese digamos que esta botella tiene ciertas curvas, pero casi que la velocidad casi que es un cilindro. Entonces, por lo tanto, la velocidad va a ser muy, muy, muy parecida, ¿verdad? En todos los casos, ¿verdad? Si lo que estoy echando es en una caja algo, ¿ok? Va a suceder lo mismo que el cilindro. La velocidad va a ser constante porque no hay nada diferente, entonces va a ser constante. Entonces, por eso es que lo interesante aquí es que a la hora de derivar con respecto al tiempo, lo que suceden cosas como esas. ¿Okay? ¿Dudas? No. ¿Todo claro? Ok, entonces hagan otro. Vamos a ver. Aquí. Hagan este. Este es súper fácil también. Este es muy parecido al que hicimos del área del círculo. ¿Verdad? Voy a traer café.
Ok, listo, jóvenes. Entonces, igual voy a copiarlo. Voy a borrar esto. Ok. Entonces, ok, entonces en este caso dice, se bombea aire a un globo esférico de tal forma que su volumen aumenta a una rapidez de 100 centímetros cúbicos por segundo. ¿Con qué rapidez aumenta el radio del globo? Ok. Entonces en este caso, bueno, entonces tenemos una esfera. Ok. Ok, esta esfera obviamente aquí es donde ingresa la cantidad de este, se bombea el aire, el aire, ¿verdad? Entonces aquí va aumentando a 100 centímetros cúbicos por segundo. ¿Ok? Entonces luego entonces dice con qué rapidez. Ok, entonces aquí tenemos, ¿qué variables tenemos aquí? Entonces tenemos el radio, es una variable porque vea que el radio, obviamente, este globo al inicio va a aumentar, la velocidad con que aumenta ese radio es muy grande, ¿verdad? Ya después ya no tanto. Y luego el volumen también, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el volumen de un globo? Perdón, de una esfera, en ese caso. 4 tercios por pi por r a la 3. 4 tercios por pi por r a la 3. ¿Okay? Entonces, vea que ya estoy relacionando la variable v y la variable r. Ah, bueno. Y me están preguntando quién es, la pregunta es, ¿con qué rapidez aumenta el radio? Entonces, lo que me están preguntando en el ejercicio es, ¿quién es de r de t? ¿Ok? No sabemos quién es de r de t. Y en el momento en que R es 25 centímetros cúbicos. Entonces, V sería, bueno, derivamos aquí con respecto al radio, ya tenemos V, ya tenemos R, ya esta es la función que yo les daría, por ejemplo, entonces aquí derivamos con respecto al tiempo, 4 tercios de pi, de R a la 3, derivamos con respecto al tiempo, que sería 3R cuadrado por dr de t. Y listo, ya después de derivar, entonces es donde utilizamos este dato, que es donde dice que cuando R es 25 centímetros, o sea, queremos calcular la rapidez con que está la velocidad en ese momento, la rapidez con que aumenta, cuando R es 25 centímetros. Entonces, sustituimos los valores respectivos, sabemos que dv de t es 100 centímetros cúbicos por segundo, aquí queda 4 tercios de pi por 3 por r cuadrado, donde R es 25, aquí me lo dan, al cuadrado, por dr de t. Y entonces ocupamos despejar esto, al despejar dr de t, entonces todo esto lo pasamos aquí a dividir. ¿Okay? Entonces el 3 pasa, bueno, si quiero así, el 3 pasa a multiplicar, el 4 pasa a dividir, el pi pasa a dividir. Bueno, este 3 se hubiera cancelado con este 3, no hay problema. Este 25 al cuadrado, que es, creo que 625 centímetros cuadrados, igual a dr de t. Entonces, sea que entre centímetros cuadrados cúbicos y centímetros cuadrados, el resultado nos va a dar centímetros por segundo. ¿Y cuánto les dio eso? Que sería 300 entre 4 pi 600, bueno, ¿cuánto dio eso? A ver. ¿Qué digo yo? 0.01. 0,01. ¿Ok? Esa es la velocidad con que aumenta el radio. Como es por segundo, entonces obviamente da un valor bastante pequeño. ¿Ok? Con que aumenta el radio.
¿Estamos? Ok, jóvenes. Entonces, solo para que quede claro, digamos, en este tipo de problemas, insisto, se les va a dar esto, el enunciado, y se les da esto. ¿Ok? Entonces, de hecho, en la práctica voy a ver si un día de estos, o voy a ver si les envío una práctica, pregunto, para ver si la tengo aquí. Un detalle importante, jóvenes, es que un detalle importante ahí es que, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla un toque, de todos modos. En el aula virtual, no, en el canal de YouTube, bueno, voy a buscarles eso de una vez, para que no les voy a decir. Entonces, en YouTube tenemos un canal de Escuela Matemática. Ok. Entonces, en este canal, entonces sepan que hay una lista de reproducción llamada cálculo. Ok. Cálculo 1. Y en esta aquí estamos subiendo los videos, tanto videos míos como de otros, pero yo creo que aquí solo yo he subido videos. Okay, sí. Entonces, yo estoy subiendo los videos en esta lista de reproducción. ¿Ok? Pero en este mismo canal, para que sepan, aquí yo subí un video, que eso es para todo el mundo. Vamos a ver aquí videos. Ok, este video. No, ese no es. Otra vez, vamos de nuevo. En la Escuela de Matemática. Ok. Aquí, en los videos de la Escuela de Matemática, hay un video llamado, vamos a ver, ¿dónde están? ¿Cómo resolver una prueba en el aula virtual? Entonces, por si tienen miedo, digamos, de cómo es que se resuelve y quieren ver, aquí hay un ejemplo de cómo resolver un examen, ¿verdad? En el aula virtual. Ahí vienen los diferentes tipos de ítems que se pueden encontrar. Entonces, para que si quieren ver esto antes de, entonces digamos, antes de hacer el quiz, entonces para que le peguen una revisada. ¿Okay? Ahí vienen los diferentes tipos de ítems y todo. Aquí explica hasta ítems de desarrollo, porque la idea es también para exámenes. En el caso del quiz no tiene preguntas de desarrollo. ¿Okay? Eso. Luego lo otro es que, mira, yo no les estoy compartiendo, ¿verdad? Y nadie me dice nada. ¿O sí? ¿Sí les estoy compartiendo la pantalla? No, ¿verdad? No. No. Okay. No, profe. Pues no van a ver eso. Okay. Pero ya casi les comparto. Nada más que voy a bajar una información. Ok, entonces, otra vez. Comparto pantalla. Entonces, en el canal de la Escuela de Mate, okay, en YouTube nada más ponen Escuela de Matemática 1 y aquí hay varios videos. Hay una lista de reproducción llamada cálculo, entonces ahí es donde yo estoy subiendo los videos aquí, cálculo. Ahí estoy subiendo yo los videos. Y puede ser que algunos otros compañeros suban los videos de ellos. Pero aquí en videos hay un video importante que es este, cómo resolver una prueba en el aula virtual. Este video, ok, lo que hace es que les explica diferentes tipos